La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, estamos a fin de año y todos hacemos balance. Aquí en la hora de Maquiavelo vamos a hacer un balance de cómo termina la comunicación del gobierno de Alberto Fernández o de Cristina y Alberto y de la oposición. Primero quiero mostrarte una parte de una encuesta que te muestra cómo llega el gobierno a fin de año y cómo, bueno, lentamente se fue produciendo lo que íbamos anticipando, que el gobierno iba perdiendo credibilidad, que el gobierno derrochó en mucho menos tiempo que Mauricio Macri, que derrochó toda la oportunidad que tuvo con su imagen positiva. El presidente Alberto Fernández lo hizo mucho más rápido y ahora te vamos a mostrar por qué. A ver si... ahí está. Bueno, esto es muy interesante cuando hablábamos de la credibilidad que para un líder político, para un mandatario, es fundamental. Muchos miden imagen. Es interesante analizar la credibilidad. Aquí tenemos el desempeño del gobierno de Alberto Fernández con esto, que ya lo mostramos muchas veces. Arranca su gestión con un pequeño plus de aprobación, con esperanzas, no tantas como Mauricio Macri, pero con esperanzas al fin. Pega un salto tremendo con la pandemia, impresionante. Esta es una encuesta de Sinopsis, la encuestadora de Lucas Romero. Le daba casi 65 de positiva contra 17 de negativa, impresionante. Bueno, acá vemos la curva de cómo fue despilfarrando esa aprobación hasta llegar ahora a fin de año, 55 de negativa y 33 de positiva. Se invirtió completamente. Vamos con la otra. Y esta es otra de los gráficos clásicos que mostramos en la hora de Maquiavelo de todos los encuestadores, que son las expectativas que hay sobre el futuro. A ver, vení. El futuro, en todo caso, digamos, el 2021, el año que empieza ahora, que es el año electoral en donde tanto el gobierno como la oposición se juegan todo. Fíjate que empieza, la roja es la negativa, la verde la positiva, empieza con expectativas ligeramente positivas, no era una locura, como con el COVID se dispara y después termina la negativa y después, bueno, termina por supuesto con 55 de negativa contra 32 de positiva. Acá tenemos la síntesis de diciembre, 55 contra 32. Muy negativas las expectativas y esto es fundamental a la hora de que te voten o no te voten. Pero después vamos a ver, ahora en un segundo, si esto le sirve a la oposición. Quiero que veamos el próximo gráfico. Y esta es la credibilidad de Alberto Fernández, ¿no? Y esto es un desafío muy grande para Alberto Fernández en el año electoral. No le cree nunca, o la mayoría de las veces que habla, 60% casi, ¿no? Casi nunca y nunca, 60%. Y le cree el 30%. O sea, es un presidente que realmente, que empezó ya bastante complicado cuando, durante 10 años criticó a Cristina Kirchner y en todo lo que le había criticado como presidente se dio vuelta, pero la verdad que, digamos, igual que Mauricio Macri, fracasó en sus promesas más importantes, que vamos a encender la economía. Bueno, estaba el COVID, que vamos a privilegiar la salud por sobre la economía de los argentinos. Bueno, sonaron las dos. La salud, estamos entre el top 10 de muertes por millón de habitantes, con la economía, ahora vamos a ver, con la peor economía del mundo. A ver, ¿tenemos uno más? Sí, y finalmente tenemos tres más. La imagen de Cristina, clave,
clave porque si Cristina quisiera tomar el poder, hacerlo renunciar a Fernández, que seguro que si Cristina le dice Fernández renuncia, Albertito renuncia, lo hará, 65 de negativa contra 28 de positiva. O sea, con este nivel de imagen negativa, Cristina está impedida de hacerlo renunciar a Alberto, porque no podría asumir con este nivel de rechazo en la opinión pública. Quiero que veas el próximo y por qué, así como Cristina es un problema para el peronismo, Mauricio Macri también. Tenemos 55 de negativa contra 17 de positiva. Por lo tanto, Mauricio Macri claramente es una liability para la oposición. Y el último, finalmente, la imagen de Rodríguez Larreta, bueno, sigue, subió un poco más su imagen negativa, pero sigue siendo el político de mejor imagen de la Argentina, con 44 de positiva contra 34 de negativa. Bueno, esa es la situación en la que arranca el presidente Fernández. Yo quiero que veas una foto de esta semana. La foto, ahí está. Esta es la pantalla de C5N, el vuelo de la vida, ¿no? O sea, es un avión de aerolíneas que en realidad no es un avión de carga, es un avión de pasajeros, porque Aerolíneas no tiene aviones de carga, voló a Moscú para traer la vacuna. El vuelo de la vida, el relato de Víctor Hugo, toda esta épica que acompañó al gobierno desde el primer día, desde la reconstrucción. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, por qué ese relato no funciona, pero tampoco lo puede aprovechar la oposición. Todo se intenta convertir en un relato épico. ¿Y qué pasa al final? Bueno, se generan falsas expectativas que después no se cumplen. Como no se cumplió la expectativa de que no íbamos a tener, como Macri, 10.000 muertos porque íbamos a privilegiar la salud y al final ya tenemos como 50.000. Que no nos importaba la economía, pero la economía se hizo percha igual. Y que nosotros con la cuarentena la manejamos fenómeno. No. A ver, acordate, nos burlábamos de Chile, de Brasil, de Suecia, que nosotros éramos Gardel del COVID. Y finalmente, hoy todos esos países tienen menos muertos que Argentina en proporción. Bueno, esta épica es lo que el gobierno no aprende. Esto es lo que el gobierno no aprende, que sabiendo o habiendo notado después de un año de gestión que no está en condiciones de tener una gestión consistente con las expectativas que generó, que tendría que bajar un par de cambios y decir, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Recordemos casos como la incapacidad del gobierno para comprar fideos para los que tienen hambre, la incapacidad de pagarles a los jubilados sin hacer, la incapacidad de hacer un velorio de un ídolo sin generar una bomba de COVID y un allanamiento de barra brava en la Casa Rosada. Entonces, el consejo es bajar un poco las expectativas y adaptarlas, hacerlas consistentes con la capacidad de gestión, y por eso, como esto es la hora de Maquiavelo, le vamos a pedir a nuestro director, Nacho Montorfano, arriba el telón. Bueno, el gobierno solo supo generar en 2020 falsas expectativas que no eran consistentes con su capacidad de gestión y no supo construir un relato creíble para generar esperanzas. Uno solito, un solo Maquiavelito pobrecito, bueno, que se lo lleven para que el gobierno para el 2021 pueda aprender. Pero vamos a la oposición ahora, brevemente. Quiero que veas una imagen que nos acompañó bastante tiempo en la hora de Maquiavelo en 2020, Patricia y su Zoom con el radical Ernesto Sanz, en donde esbozó una muy interesante y bastante completa, sintética pero completa autocrítica de los graves errores de gestión, sobre todo económica, del gobierno de Mauricio Macri, y también política, y de management político. Y en la hora de Maquiavelo decíamos que era una gran esperanza para la oposición, para que en 2020, ¿para qué? Bueno, para que pudiera hacer la autocrítica que le permita empezar a hablar de economía, empezar a poder generar de nuevo las esperanzas de que hay un partido
que entiende qué hacer para sacar a la Argentina de una crisis que lleva décadas. No es una crisis que dejó solamente Mauricio Macri. Mauricio Macri no supo resolverla. La crisis la empezó, obviamente, el kirchnerismo, pero ya venía de muchas décadas de antes. Entonces, bueno, ¿qué pasó con ese Zoom? Como te dijimos, nada. Se ve que alguien, que hubo fuerzas dentro de Juntos por el Cambio que le dijeron a Patricia, parala, con el argumento estúpido de que la autocrítica la podía usar el peronismo en contra de Juntos por el Cambio. A ver, muchachos, lo que está usando el peronismo en contra de Juntos por el Cambio es la falta de autocrítica, es la ausencia total de autocrítica. ¿Por qué? Porque los manda a lavar los platos cada vez que hablan de economía, que realmente vamos a un desastre. ¿Cuál es el desafío de Juntos por el Cambio para el 2021? Es poder hacer esta autocrítica, poder dar vuelta a la página y poder mostrar que tienen un plan de gobierno para el 2023 que entienda qué hay que hacer con Argentina para sacarla de la crisis. Y digo el 2023 porque en el 2021, en Juntos por el Cambio, creen, me parece, que solo se van a jugar puestos legislativos y que nadie va a necesitar hablar de economía. Y están muy equivocados. La gente va a votar pensando en la economía. ¿Por qué? Porque ahí viene el gran desafío del gobierno. Porque el 2021... Y sí, va a haber algún rebote, si se quiere, un rebote estadístico, ¿no? Sobre todo en el clave segundo semestre. El segundo semestre es cuando, digamos, en el tercer semestre, que es cuando se va a votar, trimestre, cuando se va a votar, se van a publicar las cifras del segundo trimestre. Y el segundo trimestre, recordemos, bueno, fue el trimestre donde empezó la supercuarentena en 2020 y por supuesto que la comparación va a dar siempre crecimiento porque la caída fue monumental, histórica a nivel mundial. Entonces, el gobierno va a tener el desafío de poder decir sí, crecemos, con una economía que va a ser un desastre, de inflación. Inflación, muy probablemente problemas de desabastecimiento, conflictos sociales por todos lados. Y además con el tema del COVID que vamos a ver si para mediados de año se soluciona. Entonces la oposición tiene el desafío de poder hablar de eso y para eso necesita hacer esa autocrítica. Así que vienen maquiavelitos también para la oposición. Nacho, arriba el telón. La oposición no entendió que precisa recuperar su credibilidad en economía para poder debatir y que para eso tiene que expresar una profunda autocrítica de su gestión. Uno solito, no sé a dónde se lo llevan, no sería Olivos, qué sé yo. Andás ahí a la calle Balcárcel. Quédate en esta hora de Maquiavelo. Vamos a hablar con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés, encuestador, analista político como pocos. Cómo llega el gobierno a fin de año y los desafíos para el gobierno y para la oposición en este 2021. ...25 años de la educación que hoy necesitas. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, MBA, maestría en Administración de Empresas, especialización en Marketing y Dirección Comercial. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Revisión permanente. Bagó. Ética al servicio de la salud. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, el otro Diego Reynoso, bueno, es investigador del CONICET, dirige, no sé si se llama Centro de Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. Todavía no, pero sí, es ahí. eso. Está en marcha tu encuesta de fin de año. Sí. Todavía no la tenemos. Ya casi está por terminar el campo. Si vos tuvieras que comparar los resultados de Sinopsis, ¿cómo te da? ¿Te da que repuntó o no repuntó la imagen del gobierno? Nos da parecido, ¿no? El recorrido es el mismo. Yo siempre digo, en enero, febrero, incluso marzo, todavía se mantenía una fuerte partidización de la aprobación del gobierno. Los que lo votaron lo aprobaban, los que no lo aprobaban. Y en marzo, como todas las encuestas lo reflejaron, se despartidizó el respaldo. Impresionante. Tanto para él como para el jefe de gobierno. Lograron cruzar, digamos, ¿no? Entonces, eso que por lo general vos señalabas muy bien, muchos presidentes tienen, que se llama luna de miel, en enero, en Argentina por el calendario, al mes de llegar, llegó. Alberto lo tiene 3 meses después con la pandemia. Esa luna de miel se le hace sentir, acumula capital político. Y vos habías medido también que cuando arrancó Macri sí, por supuesto no tuvo pandemia, sí. Arrancó con un 60 y pico, 70. Igual que él. Alberto llegó al 72 en marzo, Macri en enero tenía 76. Los dos la rifaron. Pero bueno, Alberto fue mucho más veloz que Macri para despilfarrar. Macri en marzo ya estaba en 50. O sea, de enero a marzo ya esos 25 puntos plus, ¿no?, que te da, ya se habían desinflado. Claro. Alberto en marzo no tenía esos 25 plus. En marzo los consigue. Pero para junio ya no los tiene. Porque, bueno, fueron esos 2 meses y pico de la cuarentena. ¿Cuánto le jugó a Alberto el haber incorporado en esas cadenas que tuvieron una audiencia tremenda, porque la gente estaba muy ansiosa, muy preocupada, a Rodríguez Larreta al lado de él y tratándolo de mi amigo Horacio? Sumó mucho, de todas maneras, la ruptura, digamos, no sé si es ruptura, pero el conflicto en función del tema de la coparticipación... ¿No será guerra más que ruptura? Bueno, pero es programático, no es personal, no es de acusaciones de corrupción ni nada por el estilo. Fue un conflicto de tipo de política, digamos. Está bien. Ya fue al final de la caída, digamos, tanto para él como algo de desgaste para Rodríguez Larreta, con lo cual yo no diría que eso fue lo que impactó. Eso fue el corolario de una serie de decisiones. Lo más importante fue el fracaso con el COVID. Sí, no sé si el fracaso del COVID, pero sí es que la opinión pública, y podríamos discutir por qué, y en parte puede ser por las decisiones que el gobierno tomó, o la desinteligencia o inteligencia en el manejo de la cuarentena, mutó de priorizar el tema sanitario frente a lo económico a que lo económico empieza, eso nos daban las encuestas muy claramente, lo económico empezó a pesar más que lo sanitario. Claramente. Al punto tal de que después, que en octubre nosotros medimos noviembre, la gente tenía una sensación muy rara, la gente tenía, pedía que el gobierno priorice más la economía que la cuestión sanitaria, pero también había pasado algo sociológicamente muy interesante. Le había perdido miedo al COVID. Claro. Aunque consideraba que era muy peligroso. Bueno, es que se generaron tantos miedos, mucha gente que uno conoce, que no salía a la calle o salía disfrazada de astronauta a recibir el Mercado Libre, lo que sea. Después se fue dando cuenta que la cosa era grave, pero no era para tanto. No es que todos se morían automáticamente. Claro, bueno, eso ahora está explicando por qué empieza a rebotar. Vinieron las fiestas y, bueno, se descontroló. Sí. Ayer, sin ir más lejos, estuve dando una vuelta por Belgrano y era un hormiguero de gente. Sí, tremendo. Con la fiesta, las compras. Ya los protocolos de 2 personas adentro. Imágenes de Córdoba que... Olvidate. Hace unos meses, por lo menos, te ponían algo de gel, ya no había más. Ya ni te toman la temperatura. Sociológicamente eso se descontroló. Entonces, ahora probablemente podría llegar a pasar, paradójicamente, que se le
vuelva a cuestionar al gobierno la cuestión sanitaria, cuando fue su carta ganadora al menos durante 3 meses, ¿no? ¿Cómo ves esta épica de la vacuna, que a todo esto en todos los países del mundo están vacunando? Brasil hace ya como un mes que está vacunando con la vacuna china. Que se lo vende con una épica de... el propio jefe de gabinete dijo, esto va a ser una épica histórica. Por supuesto, en todo el mundo nunca se trató de vacunar tan rápido, nunca se tuvo tan rápido una vacuna. Que esto va a ser otra vez generación de expectativas que se frustran. A propósito de lo que dijiste, yo creo que se le escapó al jefe de gabinete lo de épica, porque se lo critica mucho al gobierno de la épica. Creo que de tanto leer las críticas que se hacen con la épica, tomó la idea de épica, ¿no? Cuando tendría que desepicar, no sé cómo se dice, quitarle la épica. Normalizar y ser un su... asunto de gestión, mostrarlo como un asunto de éxito de gestión. Cuando se produzca el éxito, poder comparar, no como hacía Fernández al principio de la cuarentena, con filminas con errores estadísticos graves, comparando Chile con Argentina, hasta nos generó un pequeño problema diplomático, sino decir, bueno, vamos a tratar de hacer tal cosa y vamos a esforzarnos por así, y después generar la épica, en todo caso, si sale particularmente bien. Ahí hay un tema, ¿no? Pues yo hace poco charlaba con unos amigos y decía, bueno, había leído el objetivo de tener para marzo 10 millones de argentinos vacunados. Febrero, te corrijo. Por eso, el presidente enero, febrero. dijo, No, durante enero y febrero 10 millones. Eso quiere decir que en marzo vos tenés 10 millones. Claro, y si el no, primero de marzo. Pero, como anyway, es poco probable que lo tengas, pero para, otra vez. Déjame desarrollar la idea. Si eso, porque no quiero ser determinista, digo, si eso se logra, ok. Si no se logra, ahí tenemos un problema. Porque no podés resetear lo que dijiste, ya está. Y entonces, nuevamente, puede ser visto como un fallido, ¿no? Un fallido en la gestión. Y yo digo, si al final tenés 5 millones de vacunados para febrero, lo cual sería algo glorioso. Está buenísimo, fracasaste. pero vos ya te pusiste un baseline que es 10. Claro, y entonces, con 5 millones por ahí está bastante bien. Ahí se cometen algunos errores. Que entiendo que pueden ser... entiendo que pueden ser como fijarte objetivos, ¿no? De decir, bueno, creo que nos iría bien con 10 millones. Como objetivos de política pública están bien. Ahora, cuando vos comunicás, tenés un problema, porque lo que puede ser un objetivo de política pública se puede convertir en una expectativa. Claro. Y la expectativa funciona diferente al objetivo de política pública. Es que la gente está muy ansiosa, no solamente por una cuestión de su salud, sino también hay mucha gente que dice, si no tenemos resuelto el tema del COVID para el arranque del año que viene, vamos a tener otro año parecido al 2020. Y eso las empresas, la gente, los empleados que no trabajan en el Estado, que todavía son la mayoría, no sé por cuánto tiempo, pero son la mayoría, y bueno, ven un futuro negro. Claro. Además del encuadre político, ¿no? Que también podemos discutir, que es el encuadre político, decir, bueno, qué cosas vos tenés para decir logramos, no logramos, y qué cosas se te pueden discutir o rebatir acerca de lo que vos ponés en la cuenta del haber y no en el del debe, ¿no? Entonces, y sobre todo pensando que el año que viene es un año electoral. Entonces, me parece que ahí se jugó una carta muy fuerte el gobierno, que bueno, hay que ver si después en la mesa termina valiendo, ¿no? Para terminar, nosotros acá hacemos ad honorem, y sobre todo ahora que estamos en etapa de las fiestas, hacemos lo que se llama consultoría gratuita. Bien. 2 minutos para el gobierno, 2 minutos para la oposición. Atención, porque esto no es no es el chiste, es uno de los científicos sociales que más sabe de comunicación de la Argentina. Gracias. Levantaste las expectativas. Ahora fracaso seguro. Yo creo que, primero, para el gobierno, yo creo que esto es difícil de alcanzar, es que me parece que deberían cuidar un poquitito más los anuncios, ¿no? Yo entiendo que vos como gobierno querés dar buenas noticias todo el tiempo, pero me parece que deberías setear un poquitito más los anuncios y las promesas a algo más o menos manejable. Claro. O que al menos tengas información de que lo podés manejar. Comprometer 10 millones de vacunas para marzo, cuando todavía no tenés cerrado acuerdos, te genera incluso mucho estrés interno, mucho apuro por querer lograrlo. Eso es un tema. Y además podría generar, no sé, podría generar aflojamiento de la gente que dice, tranquilo, que para marzo estamos todos vacunados, y resulta que no, nos aflojamos demasiado y termina la segunda ola peor que en Europa. Eso en cuanto al comportamiento social. Yo me refiero al tema de
de qué comunicar y cómo, ¿no? Obviamente. Por otro lado, Sí, también... pero si el comportamiento social te lleva a que tu segunda ola termina siendo peor como la de Europa... eso después te complica la situación. La otra cuestión, menos exógena y más endógena del Frente de Todos, me parece que tiene que ver con el rol de la vicepresidenta. Me parece que eso habría que sentarse en enero tranquilos y charlar de que la vicepresidenta no puede seguir haciendo comunicaciones públicas dirigidas hacia el gobierno. Si tiene algo que decir, se lo tiene que decir. Sí, a todo esto, pero no hacerlas públicas. Todo esto, hablando de expectativas falsas, el gobierno había generado las expectativas de que con el arreglo con los bonistas ya pum para arriba, ahora está generando las expectativas de que arreglamos con el Fondo Monetario y pum para arriba. Por más que esto no va a tener resultado, si no hacemos las reformas, no que nos pide el Fondo Monetario, que nos necesita la Argentina. Y parece que Cristina está metiendo palos en la rueda permanentemente para que no se llegue a un acuerdo. Eso yo no lo sé. Lo que me refiero más bien es a las intervenciones públicas, ¿no? Las privadas no las sé. Las intervenciones públicas. Por ejemplo, la carta, el discurso del otro día. Las cartas son fulminantes. Me parece que esas cosas se tienen que comunicar internamente. Cristina sacándole la lengua a la espalda de... Ahí me parece que esas cosas se tienen que ordenar. Sí. Los 2 minutos del gobierno. Uno externo, para afuera, para la sociedad, otro interno. Cómo acomodar la comunicación y sobre todo administrar las diferencias y las tensiones. Legítimas, por supuesto, porque como yo siempre digo, en esa empresa la mayor accionista es ella y tiene todo el derecho de discutir con todos los demás cómo van a ser las inversiones, digamos, ¿no? Sí. Eso es cierto, pero me parece que sería mejor para el gobierno y más fácil para la tarea del presidente de gestionar a la coalición, siendo que él no es el jefe político de ninguna de las fuerzas de la coalición. Sería más fácil para el presidente que esas cosas se comuniquen internamente. Esto de un lado. Del otro lado, de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o como se vaya a llamar. La otra gran coalición argentina, ¿no? Bueno, ahí hay alguien que sí me parece que está comunicando bien y que está llevando adelante. Después uno puede discutir programáticamente si está de acuerdo o no con lo que hace. Eso me parece que se puede discutir. Ahora, desde el punto estrictamente de cómo se está comunicando y cómo está trabajando incluso hacia la sociedad, pero también internamente, Rodríguez Larreta me parece que está teniendo una buena estrategia de comunicación. ¿Quiénes le patean el tablero sistemáticamente a Rodríguez Larreta? Bueno, básicamente el expresidente Mauricio Macri y la presidenta del PRO, que tienen un discurso mucho más beligerante, más radicalizado, muy confrontatiavo. Probablemente esto se deba a que ellos creen que deben tener que tratar de capturar un potencial voto que se puede ir por derecha hacia los Milei, los Esper, etcétera, y que podrían contener. Y quizá eso pueda tener algún sentido. Mientras tanto, les desdibujan a Larreta la oportunidad de ir por el voto centrista, que fue el voto que perdieron y que había capturado Alberto Fernández en las elecciones. Y la verdad que Rodríguez Larreta da una sensación de un político que puede realmente superar la grieta, cosa que para mucha gente, no sé si no es la mayoría de la Argentina, sería importante. Diego Reynoso, usted lo escuchó. Que se ponga las pilas porque en el 2021 necesitamos a todos los políticos empujando para el mismo lado. Sí, ya sé, imposible, pero es deseo para 2021. Feliz año, muchas gracias Diego Reynoso. A vos, este verano vamos a estar en la hora de Maquiavelo, como siempre, así que siga en Metro y en YouTube.